Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos a su programa Cultura para la Fe. Paz, bien y unidad para todos nuestros oyentes, especialmente aquellos que estén enfermos y necesiten algo de variedad en sus pensamientos. Reflexionaremos hoy de nuevo sobre cómo ha sido la evolución de la fe católica en España, o al menos cómo la hemos vivido algunos siendo testigos de una época de la historia de nuestro país, tanto por el posicionamiento de la Iglesia Católica Española a partir de los años de la posguerra, tras la contienda civil española de 1936 a 1939, como igualmente cuál ha sido la evolución en este mismo periodo de la práctica individual de la fe católica que han experimentado los fieles españoles. En puridad, la evolución de la Iglesia y la de sus fieles debiera ser homogénea, y de hecho lo es, al menos oficialmente, pero todos sabemos, por nuestra experiencia personal, que el interior de las personas es insondable, y de internis non judicat ecclesia. Es cierto que muchas veces la condición de protagonista, asistiendo como testigo actuante al día a día de los hechos que se narran, puede impedir una perspectiva adecuada de los mismos, incurriendo en el desenfoque paradójico de que los árboles no nos dejen ver el bosque. Por tal motivo, esa perspectiva de la que se puede carecer, se suple con la aportación erudita de los historiadores y la de los ensayistas de diferentes tendencias ideológicas, a fin de lograr una síntesis omnicomprensiva de aquello que se trata de rememorar. La evolución de la Iglesia Católica Española ha experimentado cambios profundos tras la persecución que sufrió desde la instauración de la Segunda República, que había accedido intempestivamente al poder en nuestra nación, sustituyendo inesperadamente a una monarquía desacreditada, sin apoyos suficientes entre sus propios partidarios políticos y socavada por una parte significativa del estamento intelectual del país. Tras la proclamación de la República, la Iglesia Católica Española fue sumamente respetuosa con el nuevo régimen, destacándose en esta actitud el cardenal arzobispo de Tarragona, Monseñor Francisco Vidal y Barraquer. Los obispos españoles estaban a la espera de recibir instrucciones pastorales procedentes del Vaticano. El día 24 de abril de 1931, solo 10 días después de la proclamación de la República, el secretario de Estado Vaticano, Monseñor Eugenio Pacelli, que se convertiría en el Papa Pío XII 8 años después, comunicó al nuncio en España, Monseñor Tedeschini, los acuerdos decididos el día anterior por la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, cuyos cardenales miembros aconsejaron que se reconociera el nuevo gobierno de la República como gobierno de hecho, aunque algunos de ellos lo tuvieran por ilegítimo, por el modo de formarse y por no haber abdicado el rey. En lo que coincidían todos los miembros, tras las primeras declaraciones y actuaciones del gobierno provisional de la República, era en el temor creciente a la hostilidad manifestada por las nuevas autoridades españolas contra la Iglesia Católica, enseguida confirmado por los acontecimientos que desencadenaron la inicial animadversión y posterior expulsión del primado de España, cardenal Segura, la quema de iglesias y conventos, la expulsión del obispo de Vitoria, Monseñor Mateo Mújica, y como remate institucional, la redacción de una constitución profundamente anticatólica, en tanto
que la mayoría de sus redactores eran miembros de diferentes logias masónicas furibundamente anticatólicas. El artículo 26 de esta Constitución y la posterior Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, así como la disolución de la Compañía de Jesús, ratificaron los peores presagios sobre tal tratamiento vejatorio, culminado a partir de 1936 en una irracional e intolerable persecución religiosa contra la Iglesia Católica, llevada a cabo con la inconcebible matanza de miles de católicos, solo de católicos, ya que ninguna de las otras confesiones religiosas presentes en España fue molestada en ningún sentido. A partir de ese fatal e irregular cambio de régimen, la Iglesia Católica Española, antaño bien avenida con los gobiernos monárquicos hasta el primer tercio del siglo XX, se vio masacrada y convertida en mártir desde el primer momento de la presencia republicana en el poder. Así lo hemos analizado en nuestro último programa y en otros anteriores, sin salir nunca del asombro que producen tales hechos, que sufren actualmente el intento de ser torticeramente reescritos, buscando un descrédito o un olvido injusto e incomprensible de los mismos. Una vez comenzadas las hostilidades que se prolongaron en una dolorosa guerra civil durante 3 años, el territorio nacional quedó dividido en 2 zonas, prácticamente en 2 mitades, con 2 gobiernos correspondientes a los 2 bandos en litigio denominados convencionalmente bando republicano o rojo y bando nacional o azul. Al margen de otras interpretaciones y justificaciones políticas, aquí solo nos referiremos a la situación en que se vio envuelta la Iglesia Católica y a los hechos y circunstancias que afectaron a la Iglesia en las 2 Españas enfrentadas. La actitud de la España representada por el Frente Popular y sus dirigentes republicanos era de declarada hostilidad contra la Iglesia Católica y sus miembros. No es nuestro cometido en este momento investigar los motivos de esta animadversión, pero es dolorosamente constatable que existió una cruenta persecución religiosa contra todo lo que era y representaba la Iglesia como institución y contra los que practicaban la fe católica. La represión de todas las manifestaciones de fe religiosa en esos años arrojó injustificadamente a cárceles y checas para ser posteriormente asesinados a miles de fieles católicos de toda condición, algunos pertenecientes a la jerarquía de la Iglesia. Fueron 13 los obispos asesinados. Otros al clero secular de las diferentes diócesis españolas, 4.840 sacerdotes fueron asesinados, o a múltiples, al menos 42, órdenes y congregaciones religiosas, 2.648 religiosos y religiosas fueron asesinados. Y también a una multitud de católicos laicos, difícil de determinar, porque solo en la matanza de Paracuellos del Jarama, a 30 kilómetros de Madrid, se estima que fueron asesinados más de 2.500 civiles llevados allí con engaño, no siendo ninguno de ellos beligerante, y entre los que había muchos menores. Pero a la condena tenaz y contundente de estos hechos de inaudita crueldad, hay que apartar simultáneamente la sarcástica hojarasca propagandística de los enemigos de la Iglesia, que conscientes, pero no arrepentidos, de tantos desmanes, de tanto derramamiento de sangre y tanto descontrol, que podrían influir negativamente en la opinión pública mundial, provocaron una sistemática confusión informativa, negando los crímenes y atribuyéndolos a un montaje de los enemigos de la República. De ahí la medida para ocultar o minimizar los hechos, lanzando una campaña internacional contra, entre comillas, los cuentos de la persecución religiosa, cierro comillas, auspiciada por el Comintern soviético. Ya saben que el Comintern es la sección de la Internacional Comunista que se estableció en España. Y todo ello en conexión con el influyente sector gubernamental estalinista, proclive a convertir España en satélite de Rusia.
y también por los demás órganos ideológicos y de propaganda al servicio de la campaña prosoviética y anticatólica. Y es que la masacre del clero y de los fieles católicos españoles durante la persecución religiosa que sufrieron degradó muchos enteros el crédito democrático de las fuerzas políticas que la propiciaron o que contemporizaron con ella, provocando la noticia de estos hechos traumáticos publicados por la prensa extranjera una actitud de creciente indignación en el interior y en el exterior, con el rechazo generalizado sobre ese particular en la opinión pública, católica o no, de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y de otros muchos países. Es conveniente recordar de nuevo que tras instaurarse la República, los obispos acataron los poderes constituidos y se esforzaron en colaborar con ellos para el bien común. A pesar de los agravios y agresiones, mantuvieron el propósito de concordia y exhortaron a los católicos a la sumisión legítima y a la práctica de la paciencia evangélica. Así que la jerarquía no provocó la guerra ni conspiró para ella e hizo cuanto pudo para evitarla. Por el contrario, la actitud del gobierno de la España que se defendía de esa persecución y matanza por motivo de su fe era de franca, nunca mejor dicho, y sincera adhesión a los principios y a la esencia doctrinal de la Iglesia católica. Por eso, desde el primer momento de su instauración, este bando nacional hizo reiterados esfuerzos para obtener el reconocimiento oficial de la Santa Sede. Sin embargo, Monseñor Isidro Gomay Tomás, que era en aquellos momentos cabeza de la jerarquía española y que asumió desde su alta representación un papel muy activo, no parecía tener demasiada prisa en obtener ese reconocimiento de la Santa Sede, porque se le hizo saber desde las más altas instancias de la Santa Sede que un apoyo muy ostensible del Vaticano podría tener repercusiones muy graves para los católicos que vivían sometidos al Frente Popular en el bando contrario. No obstante, el 19 de diciembre de 1936, el cardenal Pacelli, el futuro Pío XII, acreditó al cardenal Gomá como representante oficioso de la Santa Sede para el bando nacional. 10 días más tarde de su designación, el cardenal Gomá se reunió con el nuevo jefe del Estado del bando nacional, nombrado como tal el 1 de octubre, inmediatamente anterior, que se comprometió a que en el nuevo Estado todas las leyes contra la Iglesia serían revocadas o modificadas. También se comprometió a solicitar orientación eclesiástica en todos los problemas políticos que de alguna manera se relacionasen con la vida espiritual. Resumidamente, en el origen de la contienda, uno de los bandos pretendía aniquilar a la Iglesia católica, mientras que el otro bando se convirtió en salvador de esa Iglesia católica perseguida, masacrada y en grave riesgo de desaparición. Para cualquier católico, la opción y pertenencia a este bando, además de la salvaguarda de la práctica de su fe católica, garantizaba el puro y duro derecho a seguir con vida. Nada de extraño tiene que los creyentes católicos y su jerarquía eclesiástica plasmaran la realidad de su situación en escritos y declaraciones pastorales que hicieron justicia a los sucesos que estaban aconteciendo en el país. Citaré solamente 2 documentos a los que ya me he referido en anteriores programas. Se trata de 2 cartas pastorales, una del obispo de Salamanca y otra de todos los obispos españoles. El obispo de Salamanca, Monseñor Enrique Playdeniel, redactó en octubre de 1936 una carta pastoral que mandó leer en todas las parroquias de su diócesis. En ella se refería a la conocida doctrina de San Agustín sobre las 2 ciudades, la de Dios, en la que se encuentran los que se mueven dentro del amor a Dios, y la del diablo, formada por los que desprecian el amor de Dios y lo sustituyen por el amor a sí mismos. Monseñor Playdeniel invitaba a una reflexión en conciencia de lo que acontecía en las 2 Españas en aquel momento, recordando a los fieles que no era lícito prestar asentimiento a quienes a sí mismos se pavoneaban con la calificación de los sin Dios, desde un ateísmo bastante impostado. En consecuencia,
resumía la guerra civil como una lucha de creyentes contra ateos. En esa misma línea de actuación está la carta colectiva del Episcopado Español a los obispos de todo el mundo sobre la guerra en España, el 1 de julio de 1937. Esta carta fue redactada según el voto unánime de los obispos residentes en España, expresado en febrero de ese mismo año. El texto y la oportunidad de la carta se habían consultado previamente al Papa Pío XI, con cuyo secretario de Estado, el cardenal Eugenio Pacelli, el repetido cardenal que luego fue Pío XII, fue consensuado este texto, tanto el motivo y el contenido de la carta con las autoridades vaticanas. El 10 de febrero de 1937, el cardenal Pacelli hizo el encargo concreto de redactarla al cardenal Gomá como representante de la Iglesia española ante el Vaticano. Los firmantes de la carta, todos los obispos y ordinarios diocesanos presentes en España, hablaban haciendo memoria de los hermanos difuntos, los 13 obispos asesinados y los ausentes de la patria. Escriben, según expresa el texto de la carta, no para la demostración de una tesis, sino como exposición a grandes líneas de los hechos que caracterizan nuestra guerra y le dan su fisonomía histórica. Un párrafo significativo del documento habla de que hoy por hoy no hay en España más esperanza para recuperar la justicia, la paz y los bienes que de ella se derivan que el bando que defiende y resguarda la vida y los valores de quienes encarnan la tradición y la cultura católicas, porque el bando contrario, a pesar de los esfuerzos de sus hombres y gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social. Los obispos españoles, en su carta colectiva de 1937, explicaban el dilema planteado en la guerra española. De una parte, supresión de Dios. Se iba a la eliminación de la religión católica. De la otra, con los defectos que se quiera señalar, había un esfuerzo por salvaguardar el espíritu cristiano de España y única garantía de la continuidad en la práctica de la religión católica. Esta carta colectiva de los obispos se difundió fuera de España y a ella prestaron su adhesión alrededor de 900 obispos del mundo entero. Y ahora permitan un primer intermedio musical que va dedicado al Espíritu Santo. Hoy es domingo de Pentecostés. La Iglesia honra a Dios Espíritu Santo. San Juan en su Evangelio, capítulo 20, versículos 21-22, recuerda las palabras de Jesús. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Y nosotros le recibimos también con la mente y el corazón abiertos, cantando con la Iglesia el emocionante himno Veni Creator Spiritus. Continuamos con nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Desde la jefatura del Estado del Bando Nacional se habían impuesto dos fuertes e inamovibles convicciones como ejes de la gestión de gobierno: la integridad histórica de España y los principios fundamentales de la religión católica. Y junto a ellas la conciencia de que España estaba prestando un gran servicio a Europa
al impedir que se implantara un régimen comunista en la península, tras la fallida pretensión de Stalin, con sus inefables apoyos españoles, de establecer en España una república soviética satélite. Pero pese a la derrota militar, la propaganda soviética dedicada a infiltrar las ideas comunistas en España no cesó en ningún momento, ni lo ha hecho hasta la fecha. Al finalizar la guerra civil, el comportamiento psicológico y social de los fieles católicos en ese clima de persecución recientemente sufrido fue la que han observado a lo largo de la historia de las persecuciones religiosas todos aquellos que se han visto acosados por causa de su fe. La lectura del Nuevo Testamento nos recuerda cómo los primeros cristianos, en sus orígenes, tras la resurrección y ascensión del Señor, fueron presa de persecución y muerte por sus mismos compatriotas judíos que habían matado a Jesús. Lo cuenta San Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, 1-22, habla de la primera persecución. En el capítulo 5, 17-42, de una nueva persecución desencadenada por las autoridades religiosas judías. Y en el capítulo 7, versículos 54-60, refiere el martirio del diácono San Esteban, el primer mártir por Cristo, el protomártir. Como respuesta a esta tensión persecutoria, la piedad y la fe de los primeros cristianos eran extremadamente ejemplares, según nos refiere igualmente el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 32 y 33, donde se lee: la multitud de los que creyeron tenía un solo corazón y un solo alma, y ninguno decía ser propia suya cosa alguna de las que poseía, sino que para ellos todo era común, y con gran fortaleza daban los apóstoles el testimonio que se les había confiado acerca de la resurrección del Señor Jesús. Mutatis mutandis, actualizando aquellos momentos a la situación vivida en España, de igual modo que la que tenían los primeros cristianos, era la observancia de la religión católica en el seno del nuevo Estado constituido tras superar las asechanzas provocadas por una situación social de ateísmo militante del gobierno republicano, superada tras el enfrentamiento armado. El nuevo Estado español, a través de sus principios constituyentes contenidos en el Fuero de los Españoles, desarrollaba un cuerpo de doctrina política relacionada con la tradición católica española, declarando la religión católica como propia. En esto radicaba la diferencia entre el Fuero de los Españoles y la Constitución de 1931, y también con la posterior Constitución de 1978, donde se postula la situación vigente de aconfesionalidad del Estado. Se trataba de devolver a España su condición de católica, como había sido siempre la monarquía, y se asumía el drástico compromiso de que cualquier conflicto entre la ley civil y la moral religiosa se resolvía en favor de la segunda. Respecto a la libertad religiosa, que tantos problemas acarrearía a aquella España para su acceso a los organismos internacionales, por ejemplo la ONU o la OTAN, se daban tímidos avances, como podría ser el reconocimiento en el artículo 6 del Fuero de los Españoles de que nadie será molestado por sus creencias religiosas ni por el ejercicio privado de su culto. Pese a que se mantenía lo recogido en la Constitución española de 1876, en línea de lo que exigía la sede romana, que no autorizaba las manifestaciones externas de ninguna otra religión fuera de la católica. En un repaso panorámico muy resumido de lo que ha acontecido en la Iglesia Católica Española desde la Guerra Civil, cualquier creyente testigo de los hechos eclesiales, así como de su propia fe, podría convenir en una serie de fases que se fueron sucediendo en la vida de la institución eclesial.
Se salía de una persecución religiosa contra la Iglesia Católica, orquestada con igual protagonismo por la masonería y por el comunismo. Consecuentemente, el nuevo gobierno nacional aprobó el 1 de marzo de 1940 una ley de represión de la masonería y el comunismo, considerando que ambos constituían los dos peligros fundamentales para el nuevo gobierno de España. Tras su derrota en los campos de batalla, el Partido Comunista sostenía en determinadas zonas de España, sobre todo en el norte y el noroeste, una lucha armada, el maquis, que los demás partidos políticos habían abandonado, hasta que finalmente fueron desarticulados y rechazados estos guerrilleros hasta sus bases francesas. Pero el comunismo no cesó en su empeño propagandístico y agitador, si bien cambiando el campo de combate y las armas empleadas. A finales del invierno de 1951, el comunismo volvió a la carga contra el Estado y la sociedad españoles. Ahora, con la metodología de la agitación urbana. Se produjeron una oleada de violentas huelgas revolucionarias de trabajadores en Cataluña, Vizcaya y Madrid, instrumentadas política y económicamente desde el exterior por organizaciones socialistas y comunistas. Esta situación de huelga creada artificialmente, puesto que se producía en un momento de incipiente bonanza económica, hizo que reaccionaran las autoridades civiles y religiosas, las cuales coincidieron en reprochar a los huelguistas sus acusaciones de precariedad económica, que no era tal, sino que al contrario, como consecuencia de la prosperidad en las grandes ciudades, se estaba produciendo la apostasía de la fe, las prácticas corruptas y la violencia destructora que ellos mismos propiciaban, poniendo en peligro la saludable vida moral que había prevalecido hasta aquel momento en España. Poco tiempo después se producían con la misma metodología, con los mismos inductores y con la misma financiación las revueltas estudiantiles en las universidades españolas. En el ámbito del comunismo internacional imperaban ya en ese momento las consignas del líder comunista italiano Antonio Gramsci. Gramsci había insistido en que la sociedad europea no podía ser conducida al marxismo por medio de la dictadura del proletariado, porque ésta generaría una capacidad de resistencia que la derrotaría, sino por medio de una inoculación paulatina de los principios marxistas en todas las instituciones: el ejército, los sindicatos, la universidad, la empresa, las editoriales y la Iglesia. Prestar, como se ha dicho hasta aquí, una atención relevante al comunismo y sus métodos de infiltración no supone más que una advertencia testimonial para proteger la fe católica frente a este pertinaz sistema sociopolítico que ha pretendido desde su gestación destruir la Iglesia como institución y terminar con la vida de quien se declare católico o se sospeche que lo sea, también de cualquier otro tipo de religión. Así se las gastan sus secuaces, aunque encubran sus ya conocidas intenciones cuando no cuentan con situaciones favorables a sus intentos venatorios. No obstante, los grandes fracasos que ha sufrido el comunismo, con la Guerra Civil Española, la caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión Soviética, la insolvencia para generar bienestar económico. No obstante todo eso, el comunismo, contumaz y recalcitrante, para poder sobrevivir en el transcurso de los años, se disfraza de causas aparentemente inocuas, el ecologismo, el feminismo, para seguir activo. Y en su maldad también ha llamado taimadamente a las puertas de la institución eclesial, obteniendo incomprensiblemente algunas respuestas favorables en determinadas ocasiones y por determinados miembros de nuestra Iglesia.
Volviendo al punto de partida, tras la persecución religiosa, nos encontramos con una Iglesia ligada a las potestades civiles y con un espíritu de permanente presencia en la sociedad. Entre 1939 y 1960, la Iglesia era una institución dominante, cercana al Estado, con enorme autoridad moral y política. En el comienzo de la década de los 60 y hasta mediados de los 70, ocurrieron dos acontecimientos relevantes que trastocaron la vida religiosa y la vida civil de los españoles. La celebración del Concilio Vaticano II entre 1962 y 65 y la restauración de la monarquía en España, que marca el comienzo de la transición política hacia un sistema democrático y constitucional. Desde la transición, la Iglesia se apartó paulatinamente del poder institucional, pero reforzó su dimensión social y asistencial para irse configurando como una institución abierta a los problemas del mundo actual, como recomienda la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, del Concilio Vaticano II, que trata sobre la Iglesia en el mundo actual. Uno de los cambios más profundos lo constituyó el problema de las vocaciones y el del envejecimiento, causantes de una situación de crisis por el fuerte descenso del número de sacerdotes, el envejecimiento del clero y la reducción de religiosos y religiosas. Diversos estudios hablan de un desplome de vocaciones y de la práctica de los sacramentos desde finales del siglo XX. La Iglesia dejó de ocupar una posición de monopolio espiritual porque en la sociedad española se instalaron criterios más pluralistas, más individualistas, más secularizados y también más diversificados religiosamente por la inmigración indiscriminada que propició la presencia masiva en nuestro país de culturas religiosas muy alejadas de los valores cristianos, específicamente los de la cultura islámica, aunque también tuvieran presencia con carácter más minoritario otras confesiones religiosas. En esa época aumentaron también el número de los no creyentes, de los agnósticos y de los ateos. Estas carencias motivaron que se fusionaran parroquias, se cerraran y reagruparan monasterios y conventos, se redujeran seminarios y se replantearan estructuras pastorales con más presencia y dependencia de los laicos. Aquí permitan ustedes que establezcamos un segundo intermedio musical. Esta vez lo vamos a dedicar a la Virgen. Estamos en el mes de mayo, que tradicionalmente se dedica en los ambientes cristianos, católicos, a honrar especialmente a la Virgen. Desde Cultura para la Fe no quisiéramos ser menos, no quisiéramos faltar a esta cita. Por el contrario, queremos estar presentes, invocando su ayuda con el canto de la solemne salve gregoriana. Exules
de nuevo con ustedes, sintonizando el programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. La evolución de la práctica de la fe católica individual de los fieles de la Iglesia en España desde 1939 se vio condicionada, consecuentemente con las vicisitudes acontecidas paralelamente en la institución eclesial, se vio condicionada la Santa Madre Iglesia, aunque marcada por la idiosincrasia y por las condiciones y por las circunstancias de cada creyente. De forma simplificada, la fe de los españoles podría decirse que ha evolucionado a lo largo de 4 largas etapas desde la persecución religiosa de la República y su Frente Popular hasta el momento actual en que son otros los peligros que acechan al compromiso de la fe católica. Estas etapas podrían ajustarse a las siguientes denominaciones: el catolicismo hegemónico de la posguerra, la apertura y cambio social de los años 60 y 70, la secularización acelerada de la democracia y finalmente la transformación contemporánea hacia un catolicismo más minoritario y plural. Analizamos brevemente cada una de ellas. Entre los años 1939 a 1959 se vivió en España una hegemonía absoluta del catolicismo, que algunas plumas de publicistas no demasiado afines dieron en llamar nacionalcatolicismo. Tras la victoria del bando nacional en la Guerra Civil Española, la Iglesia Católica recuperó un enorme poder institucional y simbólico, hasta el punto de que el gobierno español identificó la naturalidad española, casi la identidad española, con el catolicismo. Las características principales del ejercicio del culto y la práctica de la fe en este periodo propiciaron que la piedad religiosa popular fuera masiva y socialmente obligada, que la asistencia a la misa dominical fuera muy elevada, especialmente en zonas rurales, y que el resto de la práctica sacramental, bautizos, matrimonios, confesiones, confirmaciones, extremaunciones, ahora óleo de los enfermos, tuviera un reconocimiento general. La singular consideración de los actos eucarísticos eran una parte muy esencial de la religiosidad en todo el país, prodigando la presencia y veneración del Señor sacramentado, centro de las solemnes procesiones en la fiesta del Corpus Christi, hoy prácticamente limitada a las ciudades de Toledo y Granada y casi con carácter de bien cultural, de bien de interés cultural. Y lo mismo, dígase en esta exaltación eucarística de las primeras comuniones o el tránsito habitual del viático, a cuyo paso los fieles nos arrodillábamos, la exposición habitual del Santísimo o la adoración nocturna. Y también las extraordinarias manifestaciones litúrgicas que representaban los congresos eucarísticos nacionales e internacionales. La Iglesia controlaba gran parte de la educación, la moral pública y numerosos ámbitos culturales, ya que, por decisión del gobierno, la educación en España, en todos los grados y sectores de la enseñanza, debía orientarse por cauces católicos. Sin embargo, en lo que se refiere a la influencia católica en la enseñanza universitaria, ni los falangistas primero ni los comunistas después estuvieron dispuestos a consentir que la universidad escapase a su influencia. Se planteaba en las aulas un conflicto ideológico paralelo al que se desarrollaba en el ámbito laboral de los trabajadores de los diversos sectores. Es cierto que la religiosidad de esta etapa mezclaba convicción espiritual auténtica en muchos sectores con la presión social y un cierto grado de identificación política con la religión oficial. Y no es menos cierto que la Iglesia, aunque fortalecida institucionalmente, en principio, con su vinculación a las autoridades civiles, tuvo que sufrir posteriormente críticas y descalificaciones por esa misma causa. En los años 60 y hasta 1975,
Se produjeron, como recordábamos antes, dos hechos relevantes. Universalmente, la celebración del Concilio Vaticano II y en España, la transición a la democracia. Diversos fenómenos sociales acompañaron en nuestro país la apertura a la democracia política. La urbanización de la población por la emigración interior, el turismo, el desarrollo económico o el mayor contacto con Europa. Y todo ello comenzó a erosionar el modelo religioso tradicional. Además, el impacto del Concilio Vaticano II transformó profundamente a la Iglesia española. Las reformas litúrgicas, la libertad religiosa, la presencia de sacerdotes y movimientos sociales más comprometidos con cuestiones obreras y democráticas, la aparición de tensiones entre sectores conservadores y renovadores en la comunidad eclesial, y también ocurrió que parte del clero empezó a distanciarse de las políticas gubernamentales, adoptando una actitud fuertemente crítica. Es el momento de los curas obreros, de las comunidades de base, de los movimientos cristianos radicales y de la llamada teología de la liberación, que preconizaba una lectura marxista del Evangelio. Aunque la mayoría de la población seguía declarándose católica, empezó a disminuir la práctica religiosa, la obediencia moral automática que se ejercía hasta entonces, dejando paso a una conciencia crítica en torno a diversos temas antes incuestionables. Y también se manifestó una influencia contraria a la situación anterior, en que la Iglesia estaba omnipresente en todos los lugares, y esa influencia sobre la vida cotidiana fue diluyéndose. Entre los años 1975 y 2000, el avance de la transición democrática produjo, entre otros efectos, una secularización acelerada. Con la democracia desapareció la confesionalidad del Estado, se reconoció la libertad religiosa y la sociedad española se volvió rápidamente más plural y secular. Este cambio fue especialmente intenso entre los jóvenes y también en las grandes ciudades. Durante estas décadas decayó la práctica sacramental, especialmente la asistencia semanal a misa. Descendieron las vocaciones sacerdotales y religiosas, aumentaron los matrimonios civiles y la religión dejó de ser un elemento central de identidad pública. Sin embargo, la Iglesia mantuvo su importante presencia social, basada en una gran influencia educativa, una extensa red asistencial y una gran capacidad de movilización en debates éticos, como por ejemplo los habidos sobre el aborto, la educación, la familia. Paradójicamente, aunque disminuía la práctica religiosa, muchos ritos católicos siguieron conservando un gran relieve cultural, como las celebraciones de la Semana Santa o la Natividad, los funerales religiosos o las fiestas patronales. Entre 2000 y 2006 se ha venido produciendo una secularización profunda y una transformación del catolicismo español y de la religiosidad en general de la población. Durante el primer cuarto del siglo XXI, la secularización se ha acelerado aún más que anteriormente. Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas y algunos otros de diferentes estudios, todos ellos recientes, muestran una caída sostenida de la confesionalidad católica. En los años 70, alrededor del 90% de los españoles se declaraban católicos. En 2005 eran el 80%. En 2018 el 68%. En 2020 el 67%. En 2025 la cifra rondaba el 55%, aunque solo
alrededor del 18-20%, se consideraba practicante habitual. Pese a la estadística, las cifras mayores o menores de quienes se consideran católicos, como mínimo nominalmente, contienen un factor común, porque resulta que la mayor parte de ellos no manifiestan ninguna motivación o preocupación por la ortodoxia de sus creencias, ni un cumplimiento de las prácticas obligatorias de asistencia a los actos de culto de la Iglesia Católica, ni una atención a la doctrina de ésta a la hora de comportarse en las diferentes esferas de la vida personal o social. El núcleo principal del rápido proceso de secularización que se ha ido implantando entre los fieles católicos desde finales del siglo pasado y que, aunque más ralentizado, continúa hasta la actualidad, ha estado constituido por una separación no conflictiva de las directrices de la Iglesia, con abandono paulatino de la práctica, manteniendo la creencia en Dios, pero con una despreocupación progresiva por la ortodoxia en la fe y por el magisterio eclesiástico en relación con la mayoría de las esferas de la vida. Pero lo peor de lo malo para la actitud ingenua, confiada y acomodada de un gran número de católicos bien pensantes, pero no luchadores por su fe, ha sido ver cómo sectores de la intelectualidad, de los trabajadores, de los jóvenes, de los miembros de órdenes y congregaciones religiosas, del clero secular e incluso algún miembro de la jerarquía, valoraron excesivamente, asumiéndolas incluso en muchos casos, las ideas o las ideologías de los que en busca de una sociedad libre y progresista combatían contra una institución a la que consideraban anquilosada y trasnochada, que era como les parecía la Iglesia Católica. Así que, de una razonable reflexión y actualización de las cosas como la que iba proponiendo la Iglesia, especialmente tras la celebración del Concilio Vaticano II, se pasó a un rupturismo militante contra la moral y los valores que la Iglesia había venido representando. De forma muy activa, en el clima del contacto deseado por la Iglesia conciliar con el mundo actual, los voceros de una nueva cultura prepotente e impostada, con las características de lo ampulosamente efímero, es decir, de lo profuso, confuso y difuso, fueron propagando ideas vinculadas al ateísmo, al nihilismo, al existencialismo y a otros variados ismos, cuyo hilo conductor devino oportunamente en una ideología comunista rediviva, presente en los más diversos movimientos revolucionarios y en cuantas convulsiones sociales dieran pie a su presencia, desde la lucha armada del activismo liberador y terrorista suramericano y europeo hasta los numerosos movimientos de intelectuales, muchos de ellos militantes o cercanos al marxismo, que invadieron y controlaron con gran eficacia la difusión en el mundo occidental de su mercancía ideológica. No excusaron su presencia en este aquelarre ni la filosofía ni la teología. Nietzsche propició con su filosofía la llamada teología de la muerte de Dios, que es un movimiento filosófico-teológico popularizado en los ambientes del protestantismo liberal de la década de los 60. También en esta década de los 60 del siglo pasado aparece la teología de la liberación que antes mencionábamos, alentada por el discurso radical a favor de los pobres que tuvieron a bien manifestar algunos padres conciliares asistentes al Concilio Vaticano II, y esta situación favorecida también por la aparición de comunidades eclesiales de base e incluso por la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968, que todos juntos promovían un enfoque social de la fe católica en Sudamérica. Los primeros teóricos de esta teología de la liberación fueron el teólogo presbiteriano brasileiro Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez. En línea de esa comprensión de la violencia, es asombrosa la facilidad y la irresponsabilidad con la que algún sector del clero regional de la Iglesia Católica Española se dejó seducir por esas ideas
populistas anticristianas. Es preocupante la constatación de la proximidad y el apoyo de muchos sacerdotes y laicos católicos a movimientos comunistas incursos en continuadas actividades terroristas con cientos de asesinatos, como resultó ser la extinta o no tanto organización terrorista ETA. Sin duda, al comunismo militante no le gusta la Iglesia Católica y supongo que viceversa. En su justa medida, la Iglesia ha sido contundente con el comunismo y con sus malas prácticas. Ya en el mismo siglo XIX, en el que se produjo la aparición de la doctrina marxista, fue condenado el comunismo, el marxismo, por los papas contemporáneos, en este caso Pío IX y León XIII. El Papa Pío IX, que fue pontífice entre 1792 y 1878, fue uno de los primeros en condenar las ideas socialistas y comunistas emergentes, asociándolas con movimientos revolucionarios anticlericales en Europa. El Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum de 1891, criticó el socialismo, que abolía la propiedad privada, pero también defendió los derechos de los trabajadores y denunció los abusos del capitalismo industrial. El Papa Pío XI fue uno de los más duros contra el comunismo. En su encíclica Divini Redemptoris, de 19 de marzo de 1937, calificó al comunismo ateo como intrínsecamente perverso. En esa misma encíclica, la Divini Redemptoris, afirmaba que el comunismo, cuando le fue posible, destruyó todas las iglesias, todos los conventos y hasta toda huella de religión cristiana. Y en la misma carta decía que el comunismo ha matado obispos y millares de sacerdotes, de religiosos y religiosas, buscando de modo especial a aquellos y aquellas que precisamente trabajaban con más celo con pobres y con obreros. Y añadía, junto a la referencia anterior, el recuerdo de un número mucho mayor de personas de toda clase y condición asesinados por el mero hecho de ser buenos cristianos o tan solo contrarios al ateísmo comunista. Hasta aquí nuestro programa de Cultura para la Fe de hoy. A todos ustedes, de todo corazón, les deseo paz, bien y unidad. Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.